Dios los bendiga, hermanos. Siempre digo que es un privilegio poder servir al Señor y es un privilegio también poder servir en una iglesia tan bonita y tan fiel como es la que integran todos ustedes, ¿no? Hoy quería compartir sobre la oración. Y hubo un profeta que estaba viviendo en tiempos difíciles, muy difíciles. Su pueblo, el pueblo de Dios, estaba cautivo. Y en medio de todas las situaciones que estaba viviendo este pueblo, seguían manteniendo una actitud de desobediencia total al Señor. Él compartía el mensaje de advertencia sobre lo que Dios había establecido en cuanto a cómo recibir bendiciones y qué pasaba si no eran obedientes, cuáles eran las consecuencias de la desobediencia. Dios en su palabra, en Deuteronomio 28, habla de las bendiciones que venían de la mano de la obediencia, o que si éramos obedientes, las bendiciones venían a continuación. Jeremías lo sabía, pero también sabía Jeremías y sabía todo el pueblo las consecuencias de la desobediencia. Si nosotros leemos Deuteronomio 28, habla de las bendiciones de la obediencia. Dice, acontecerá, 28, 1, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahí viene el detalle de las bendiciones. Dice, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendita será tu entrada y tu salida. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará sus bendiciones sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendeciré en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestará a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplan. Y no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos
y servirles. Que el Señor añada bendición a su palabra. Entonces aquí habla de las bendiciones que traía la obediencia. Y al final de esta lectura que acabo de leer, dice: y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy. O sea, ¿cómo iban a ser bendecidos? Si guardaran la palabra, si se mantenían fiel a la palabra. Pero llegó un momento en que ellos se apartaron completamente de Jehová. Completamente de Jehová. Y en el libro de Jueces, habla de que una vez que se murió la generación que pasó el Jordán, dice que esa nueva generación que nació se olvidó completamente de Dios. Y por eso Dios los entregó a salteadores, a maldiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y el profeta Jeremías sabía cuáles eran las bendiciones que tenía el pueblo si eran obedientes, pero también sabía las consecuencias de la desobediencia. Y eso hacía que su corazón se sienta dolido, se sienta angustiado, se sienta lastimado. Porque Dios también había establecido consecuencias de la desobediencia. Y las consecuencias de la desobediencia las encontramos en el mismo capítulo 28 de Deuteronomio. Versículo 15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Cuándo venían las maldiciones? Las maldiciones venían como consecuencia de no obedecer la voz de Dios, de hacer todas las cosas contrarias a las que Dios había establecido. Dios les había dicho que adoraran un solo Dios, que Él era el único Dios, que no había otro Dios. Y ellos empezaron a adorar imágenes, empezaron a adorar astros, empezaron a hacerse efigies y empezaron a hacer todo lo que Dios le había dicho que no hicieran. Es decir, empezaron a no guardar los mandamientos y la palabra que Dios había establecido. Y dice que Dios les había advertido que si no obedecían, iban a venir consecuencias desastrosas sobre ese pueblo. De hecho, dice que Dios los reúne a toda la congregación y dice que el mismo Dios llama de testigos a los cielos y a la tierra. Dice que Dios dice: hoy llamo por testigo a los cielos y a la tierra, que pongo delante de vosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y dice que Dios le dice que aunque Él pone las dos cosas, la vida y la muerte, la bendición y la maldición, dice que Dios les dice: escojan la vida para que tengan bendición ustedes, sus hijos y toda su descendencia. ¿Qué significaba escoger la vida? Escoger la vida significaba ser obedientes a los mandamientos que Dios había establecido, a los preceptos que Dios había establecido. Pero que si no eran obedientes, dice que se venían sobre ellos consecuencias, ¿no? Y las consecuencias las encontramos en el capítulo 28, del versículo 16 en adelante, por no obedecer los mandamientos. Dice: maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. O sea, iba a haber escasez. La desobediencia iba a traer escasez, iba a traer maldiciones de todo tipo.
Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido. Es decir, que nada de lo que ellos iban a hacer les iba a salir bien. Todo iba a salir mal. ¿Como consecuencia de qué? De la desobediencia. Dice, y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, contra ñublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Me sorprende esto de la sequía. Latinoamérica está viviendo una época tremenda de sequía. Todos vemos que en Latinoamérica se están estableciendo leyes que van en contra de la moral, en contra de lo que Dios ha establecido. Y todos los gobiernos, a excepción de algunos, América diría yo, se han hecho eco de la imposición de grupos minoritarios que están imponiendo la inmoralidad como bandera en todas nuestras naciones. Amén. Entonces dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que esté debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. O sea, no le va a dar lluvia, sino que le va a dar polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra. Y no habrá quien las espante. Y Jehová te herirá de úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos. Y no serás sino oprimido y robado todos los días. Y no habrá quien te salve. Y el profeta Jeremías conocía de estas maldiciones como consecuencia de la desobediencia. Y eso lo tenía angustiado. Y empezó a predicarle a su pueblo que regresaran a los caminos del Señor, que volvieran a los caminos de la obediencia, que no adoraran ídolos, que no ofrezcan a sus hijos a los Baales. Habían incluso tomado la costumbre de ofrendar a los hijos a Moloc, o sea, quemarlos vivos como una ofrenda al dios Moloc. Habían hecho pacto con esas naciones que Dios les dijo que no hicieran pacto. Y estaban pagando las consecuencias. Estaban siendo cautivos por un pueblo extranjero. Y estaban siendo vejados, sus mujeres violadas, sus hijos muertos, todo un pueblo esclavizado. Y en medio de lo que estaban viviendo, dice que el profeta Jeremías se lanza y les da palabra de Dios y le dice que no hagan eso, que lo que están viviendo es consecuencia de todo lo equivocado que han estado haciendo. Y en lugar de que ese pueblo escuche la voz de Dios a través del profeta Jeremías, dice que se volvió
más duro, con un corazón más duro. Tan duro que el mensaje no solamente que fue rechazado, sino que metieron preso al profeta Jeremías. Y en la prisión, en una cisterna, dice que el profeta Jeremías siguió angustiado, y no sabía qué hacer. ¿Cuántas veces hemos estado angustiados que no sabemos qué hacer? ¿Cuántas veces pasamos dificultades y no sabemos qué hacer? Ya el profeta Jeremías no sabía qué hacer. Ya humanamente había hecho todo lo posible, todo lo que estaba a su alcance, pero no había resultado. Y en ese momento cuando se sentía angustiado, rechazado e incluso cautivo, Dios le habla por segunda vez. Y vamos a ir al libro del profeta Jeremías, capítulo 33. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. En medio de esa angustia, recibe palabra de Dios por segunda ocasión. Y dice Jeremías 33, versículo 1, dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Quería decirle que estaba preso, metido en una cisterna. Y la cisterna tenía lodo hasta la mitad del cuerpo de él. O sea, no era una cisterna llena de agua pura, ¿no? Era llena de lodo, por si acaso. Dice, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Y dice que le da la clave. En medio de la angustia, le da la clave. En medio de la situación difícil, Jehová, nuestro Dios, le dice: nada sacas con angustiar, nada sacas con desesperar. Yo te voy a dar la fórmula, le dice Dios. Y la fórmula está en el versículo 3. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué tenemos que hacer en momentos difíciles, en momentos de desesperación? En momentos como lo que está viviendo nuestro país y toda América. Desanimarnos, angustiarnos, tomar las cosas con feminiportismo. No. La palabra dice que Dios nos dice: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo, Señor, en tus manos, Señor. Te pedimos que hables a nuestras vidas, Señor, y que en este momento difícil que como nación estamos viviendo, Señor, nos muestres tu grandeza, Señor. Que podamos ser enseñados por tu palabra, Señor. Que por sobre todas las cosas, Señor, podamos ver tu poder, Señor. Tú hiciste los cielos y la tierra, Señor. Y en medio, Señor, de esta angustia, de sequía que estamos viviendo como consecuencia de nuestros pecados, Señor, te pedimos que mandes la lluvia, Señor. Porque tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Habla nuestras vidas, Señor. Anímanos, Señor, en medio del desánimo, Señor. Danos la esperanza en medio de la desesperanza, Señor. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
En medio de la situación de dolor que estaba viviendo el profeta, Dios le dice, clama a mí. No le dice, yo voy a resolver tu problema. Dice, clama a mí. Ya deja de estarle hablando a esos que no quieren entender, clama a mí. Este pedido de clamar a Dios es lo que hace que la desesperación se transforme en aliento. La desesperanza se transforma en esperanza. Y la inquietud se transforma en paz para todos los que servimos o para todos los que somos siervos de Dios. El pedido de clamar transforma desaliento en aliento. ¿Cuántos dicen? Amén. Amén. Desesperación en esperanza. Este pedido hace que en medio de la angustia Dios nos hable y nos envíe su palabra para aliviar todo lo que estamos pasando, todas las tormentas que estamos pasando. Para aliviar en el caso de Jeremías la necedad y la dureza del corazón de ese pueblo escogido. Este clamor era una buena noticia para Jeremías, porque se le estaba aliviando el dolor que sentía, la angustia que sentía, la desesperación que sentía al ver la indiferencia, la necedad y la dureza del corazón a quien Dios le había pedido que le dé un mensaje. Y en medio de esa tormenta, Dios lo invita a vivir una vida de milagros. Y hermanos, es lo que tenemos que entender, que en medio de las tormentas, si usted cree, si usted verdaderamente cree en medio de la tormenta, Dios lo va a hacer vivir una vida de milagros. Una vida plena de milagros. Porque la oración con fe, así como producía milagros en la antigüedad, sigue produciendo milagros actualmente en nuestras vidas. La oración con fe. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos que recordar que la fe activa el poder de Dios para que el milagro se haga una realidad. Pero pide con fe, dice la palabra. No es que la fe hace milagros. La fe activa el poder de Dios para que el milagro se realice. La fe de David activó el milagro para poder derrotar a ese gigante. Desde el punto de vista humano era imposible que David derrote a Goliat. Era imposible. No me gusta hablar de la altura de Goliat, pero más o menos calculo que tenía entre 2,70 y 2,90 metros de altura. Contra un pastor pequeño. Técnicamente, estadísticamente, las apuestas eran desfavorables para David. Pero él tenía fe en que él no peleaba la batalla, sino que Dios peleaba por él. Y la fe de David activó el poder de Dios para poder vencer al gigante. Desde el punto de vista humano era imposible que el mar se abra. Era imposible que el mar se abra. Lo más real es que ese ejército que venía persiguiéndolos, el ejército de los egipcios, los mate en la orilla del Mar Rojo. Pero la fe de Moisés activó el poder de Dios para que el milagro se realice. Nunca nos olvidemos de esto. La fe activa el milagro para que el milagro, la fe activa el poder de Dios para que el milagro se realice. ¿El milagro de quién? El milagro de Dios. Por eso, hermanos,
Debemos considerar un privilegio, el poder tener comunión con Dios, el poder pedirle a nuestro Padre por medio de la oración. Eso es un privilegio. Como es un privilegio para un hijo poder conversar con su padre biológico, también para nosotros es un privilegio el poder pedirle a nuestro Dios por medio de la oración. Clama a mí. Es lo que te pide Dios en medio de la desesperación. Es lo que nos pide Dios en medio de la desesperanza, de la angustia, del desierto, de la tormenta. Clama a mí. Tremenda invitación de parte de Dios. Y ojo, quien toma la iniciativa en esto es Dios. Dios le dice, clama a mí. Hey, tranquilo. Yo tengo el control de las cosas. Amén. Yo soy el creador de los cielos y de la tierra. Yo conozco tu corazón. Yo tengo el control de las cosas. Tranquilo, clama a mí. Yo conozco tu situación. Te conozco desde el vientre de tu madre, dice. Sé el propósito que tengo para tu vida. No te desesperes, clama a mí. La oración no comienza porque estamos afligidos. Comienza porque Dios cuida de nosotros en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahí comienza la oración. Ahí comienza, la oración. Comienza porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dios sabe lo que estamos viviendo. Dios sabe que como nación estamos padeciendo. Él sabe. Y Él quiere tener cuidado de nosotros. Pero somos nosotros los que tenemos que volver al camino correcto. La dificultad que pasaba Jeremías era tremenda. Y Dios le dice, Jeremías, yo soy el que hizo la tierra. Yo soy el que la formó para firmarla. Tranquilo, no te preocupes. Clama a mí. En medio de la angustia, Dios no llamó al profeta, no le habló al profeta Jeremías para que se desanime, ni para decirle, mira, esto estás pasando, este pueblo está pasando por esto. No le recordó el plan acumulativo. Lo que Dios estaba era invitando al profeta a que clame a él, que ya no le hable al pueblo, ya le había hablado lo suficiente, ya olvídate de ese pueblo, ahora clama a mí. Y nuestro clamor debe ser ese llamado de nosotros, o debe ser el llamado de Dios a nosotros en todo tiempo. El Salmos 18:6 dice que el salmista David estaba en una situación difícil. Estaba pasando un tiempo de angustia. Y en el versículo 6 del Salmo 18 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Y sabe qué pasó después de que en ese momento de angustia invocó a Jehová y clamó a su Dios? ¿Sabe qué pasó? Dice que Dios oyó la voz de David desde su templo y su clamor llegó delante de él a sus oídos. Isaías 59 dice que Dios nos hace un recordatorio, dice. He aquí,
Versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Otra versión dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Cuando nosotros clamamos y clamamos con todo nuestro corazón, Dios nos oye. Y Dios nos rescata de cualquier lugar donde estamos, porque dice que su mano, no se ha acortado. Su mano llega a todos los lugares donde estemos pasando por dificultades. Y Él siempre será nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Por eso es importante entender que cuando estemos pasando por dificultades, en lugar de buscarlo en lugares que no debemos buscar, dice, que debemos alzar nuestros ojos para buscar la ayuda de nuestro Dios que viene de los cielos. Amén. Amén. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. En tiempos de dificultad Dios nos anima a clamarle a Él. La Biblia está llena de invitaciones a clamarle a Dios. En la Biblia se nos invita a pedir para recibir. Mateo 7:7, el Señor Jesucristo nos dice, pedid, ¿qué dice? Y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué necesito para recibir? ¿A quién? A Dios. Todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Y dice ahí, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. En Santiago también dice, ¿por qué a veces no recibimos? Porque hay ocasiones que pedimos y no recibimos. Y dice que no recibimos, Santiago 4:3 dice que no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Pedimos mal. A veces pedimos que le vaya mal a una persona a la que le tengo envidia, ¿verdad? Entonces esa oración no va a ser contestada. Esa oración no va a ser contestada. Sí. O a veces pedimos que Dios le mande el mismo daño que una persona nos causó a nosotros. Esa oración tampoco va a ser contestada. Y muchos se respaldan, mía es la venganza, dice Jehová. Sí, Dios se va a vengar por nosotros. Pero ¿cómo se va a vengar por nosotros? Transformando el corazón de esa persona que nos hizo daño y llevándolo a sus pies. Esa es la venganza de Dios. No es que Dios le va a dar palo porque a ti te dieron palo, no. Dios es un Dios de amor, lleno de misericordia. Y la Biblia también nos manda a pedir hasta con un poquito de audacia. En Hebreos 4 dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Acercarnos significa entrar en un tiempo de oración profunda. Dice, acerquémonos al trono de la gracia para que ahí podamos encontrar o alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Había una promesa implícita en la oración que Dios le dice a Jeremías que haga. Clama a mí. ¿Y qué más sigue? Clama a mí. Y yo te voy a responder, le dice. Tú no esperes respuesta de ese pueblo tosudo, de dura servir. Yo te voy a responder.
Clama a mí, yo te responderé, es una promesa para nosotros en la que podemos descansar en la gracia de Dios. Amén. Saber que cada vez que clamamos, Él nos va a responder. Ahora, muchos dicen, pero ¿por qué no me responde rápido? Porque Dios primero te va a preparar. Porque no te va a entregar una bendición si no estás preparado. Amén. Es en el tiempo en que Él nos prepara para recibir una bendición. Porque si te entrega inmediatamente sin que estés preparado para recibir la bendición, lo más seguro es que despilfarres la bendición o desperdicies la bendición. Yo te responderé. Eso afirma nuestro Creador. Eso afirma el Creador de los cielos y de la tierra. Esta no es una, como esas ruletas que habían antes en los pueblos, ¿no? Que daba vuelta y uno decía, llegará mi número, llegará mi número, llegará mi número, y a veces no, y mejor dicho, no llegaba nunca, ¿verdad? O sea, clama a mí, yo te responderé, es una afirmación de que vamos a recibir, de que Dios lo va a conceder. Aquí no es jugar al azar como cuando antes nos inclinábamos ante las imágenes de los ídolos, a pedirle, le dejamos su limonita ahí, ¿no? Y no entendíamos que esos ídolos no tienen ojos, no tienen oídos, que no son intercesores, porque la Biblia dice que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres que se llama Jesús. O sea, este pedido, clama a mí, yo te responderé, no es como cuando le clamamos a un ídolo o le clamamos a una imagen para que interceda por nosotros delante de Dios. Ese sí es un pedido al viento, al hielo, porque la Biblia dice que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, y ese se llama Jesucristo. Dios, hermanos queridos, siempre nos va a oír cuando oramos, siempre. Y no tengamos miedo de nuestra condición. Y si hemos pecado, tenemos que ponernos a cuentas con Él, nada más. Ponernos a cuenta, Señor, sí, reconozco que he pecado. Te pedimos perdón, Señor. Y Él nos va a responder, como dije hace un momento en Jeremías 59. Yo te escucho, dice. Y no te preocupes, porque mi mano sigue siendo larga para salvarte. Y mi oído está presto para escucharte. Pero ponte primero a cuentas conmigo. Arrepiéntete. Cuando oramos, hermanos, vamos a tener respuesta. Y la palabra lo certifica. La palabra dice en 1 Reyes 18, 41, que Elías oró para que haya lluvia. ¿Y qué pasó? 1 Reyes 18, 41 dice que Elías oró para que haya lluvia. ¿Y qué pasó? ¿Dios escuchó o no escuchó esa oración? Entonces podemos unirnos en oración para pedirle a Dios que mande la lluvia, sobre todo en el lugar que se necesita la lluvia. ¿Cuántos dicen? Amén. Amén. Dios escuchó la oración de David para que lo libertara del temor. Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró ¿de qué? De todos mis temores. Estamos pasando por temor. Oremos al Señor para que nos libre del temor. Que se lleve ese espíritu de temor que quiere apoderarse de nosotros. Y dice el versículo 5, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y ahí daba las razones. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Cuántos dicen? Amén, amén, hermano. Entonces, si nosotros oramos, vamos a ser liberados del temor. Dice la Biblia que Salomón oró por sabiduría y Dios le concedió sabiduría. Según de Crónicas, capítulo 1, versículo 7 dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como un polvo en la tierra. Y le dice en el 10: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o glorias, ni la vida que te quieran, de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y te voy a añadir, le dice, y te voy a añadir riquezas, bienes y glorias, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Dios, hermanos queridos, sigue contestando nuestras oraciones. Sigue contestando nuestras oraciones. También hay otra oración que fue contestada, que está en Primera de Crónicas, capítulo 4. De Crónicas capítulo 4, versículo 10. Que es lo que se conoce como la oración de Jabes. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. ¿Y qué dice ahí? Y le otorgó Dios lo que pidió. Le pidió bendición, ensanchar el territorio. Creo que nosotros hemos pedido a Dios que ensanche nuestro territorio. Amén. Que muchas personas puedan llegar a conocerle a través de nosotros. Juan 15:7 también es otra oración que habla de pedirle a Dios. Dice: si permanecieren en mí, esa es la clave. Porque si usted no está en Dios, si no está cuenta con Dios, si anda chueco, ninguna oración es escuchada, hermano. Amén. Usted puede andar con la Biblia debajo del brazo, pero Dios conoce su corazón y conoce lo que hace usted en oculto. Amén. Amén. Dice: si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieran y os será hecho. Mateo 18. Mateo 18:19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Dios sigue contestando oraciones, sigue escuchando nuestro clamor. Las oraciones tienen poder. Dice que Él nos muestra cosas grandes y ocultas que en nuestra dimensión humana no lo podemos entender.
no la podemos visualizar. Dice que en medio de la oración Dios nos da cosas mayores a todo lo que pedimos o podemos entender. Efesios 3, versículo 20 dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La oración mueve montañas. Mateo 17:20, Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. No hay límites para nuestra petición, en tanto y en cuanto pidamos conforme a la voluntad de Dios. Porque si usted va a pedir para hacerle daño a otro, esa oración no va a llegar. No hay límite para nuestra petición. ¿Por qué? Porque todas las cosas son posibles para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Por eso, hermanos, en esta mañana, escuchemos la invitación de Dios a que le clamemos a Él. Aceptemos que aún ahora en este tiempo Dios nos está pidiendo que clamemos a Él. Que oremos por nuestros hogares, que oremos por nuestra iglesia, que oremos por nuestra nación, que oremos por las dificultades que está pasando en nuestra oración, que oremos por los que no conocen a Dios, que Dios prepare el camino para que nosotros podamos ser ese canal de bendición para llevar la palabra de Dios a los corazones que no lo conocen. Estando seguros, hermanos, de que Dios contesta todas nuestras oraciones. Si nosotros queremos recibir consuelo de parte de Dios, tenemos que clamarle a Él. Si estamos pasando por tiempo de tristeza, tenemos que clamarle a Él para que cambie nuestra tristeza en alegría, nuestro lamento en baile. Él va a dar paz a nuestro corazón y va a suplir para nuestras necesidades temporales. ¿Por qué digo temporales? Mientras estemos en esta tierra. Amén, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos muestras que en tiempo de aflicción, en tiempo de dolor, en tiempo de desesperanza, nos animas a clamarte, Señor. Nos animas a buscarte, sabiendo, Señor, que vamos a recibir respuesta a nuestro clamor. Gracias, Señor, porque podemos orar con fe, sabiendo que la fe activa tu poder para que el milagro que estamos esperando se realice. Y hoy oramos, Señor, con fe. Oramos con fe, Señor, para que mandes esa lluvia, Señor. Mande esa lluvia tardía, Señor, en aquellos lugares que tanto necesita este país, Señor. Para que pueda generarse, Señor, la energía que se necesita para que la matriz productiva no se paralice, Señor, porque tú sabes, Señor, las consecuencias de la falta de energía va a redundar en un desempleo, Señor, y no queremos eso para nuestro país, Señor. No queremos más angustia para nuestro país, Señor. Manda esa lluvia tardía, Señor, que replete, Señor, aquellos lugares donde se genera la energía para todo nuestro país, Señor.
Pero también oramos, Señor. Oramos por nuestros gobernantes, Señor, para que les dé sabiduría, Señor, que por algún momento de su vida, Señor, se olviden de la rivalidad, que por algún momento en su vida, Señor, se olviden de buscar para su propio beneficio, Señor. Oramos para que ponga, Señor, en ellos un corazón blando, Señor. Un corazón que sea susceptible, Señor, a las dificultades que estamos viviendo, Señor. Quite ese corazón de carne que los mueve solamente a buscar sus propios beneficios, Señor. Oramos, Señor, por nuestras autoridades, Señor, nuestros gobernantes, para que les dé sabiduría, Señor. Sabiduría para hacer las cosas como a ti te agradan, Señor. Pero oramos también, Señor, como oró el profeta Elías, Señor, que oró por lluvia, Señor. Que aquellas nubes que parecen minúsculas ahora, Señor, se agiganten, Señor, y puedan depositar una lluvia abundante, Señor, en nuestro país y sobre todo en aquellos lugares que tanto lo necesitan, Señor. Sabemos que hay una promesa, Señor, para este clamor, Señor. Tú nos vas a responder. Tú nos vas a mostrar tu poder, Señor. Porque nosotros creemos que tú eres el Dios Todopoderoso que crió los cielos y la tierra, Señor. Y sabemos, Señor, que tú lo vas a hacer. Porque si tú criaste los cielos y la tierra, Señor, sabemos que enviar la lluvia es algo nada difícil para ti. Como nación, Señor, te confesamos nuestros pecados. Hoy, Señor, reconozco que yo y mi pueblo hemos pecado contra ti, Señor. Hemos hecho lo malo delante de ti, Señor. Y te pedimos perdón, Señor. Y nos arrepentimos, Señor. De todo corazón, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Que vuelvan las bendiciones hacia nosotros, Señor. Quita toda maldición, Señor, como consecuencia de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, Señor. Límpianos de toda maldad, Señor. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Yo y mi pueblo hemos pecado, Señor, y te confesamos, Señor. Te confesamos nuestros pecados, Señor. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra, Señor. Oramos por nuestros hogares, Señor, para que los bendigas y los guardes, Señor, y que en nosotros sean benditas todas nuestras generaciones, Señor. Descansamos en tus promesas, Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Descansamos en esa promesa, Señor. Y aunque no la veamos cumplida ahora, Señor, sabemos que tú la vas a cumplir, Señor. Porque tú no mientes, Señor. No eres hombre para mentir, Señor. Bendecimos a nuestros hijos, Señor. Bendecimos nuestras generaciones. Y oramos, Señor, para que los saques del mal camino, Señor. Vuélvelos, Señor, a la senda correcta, Señor. Llévalos al arrepentimiento, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oramos por esta iglesia, Señor. Y por todas las iglesias del mundo, Señor. Para que pongas en nosotros, Señor, corazones de siervos. Que busquen servirte, Señor. Y sobre todas las cosas, que no seamos indiferentes a lo que el mundo está viviendo, Señor. Que no seamos indiferentes a esas almas que se están perdiendo, Señor. Anímanos, Señor, danos la fortaleza y el valor para predicar tu palabra, Señor. Cumplir ese
esa comisión, Señor, de ir por el mundo a predicar el Evangelio, Señor. Oramos, Señor, en tu nombre, Señor, para que nos des espíritu de sabiduría y discernimiento, Señor, para poder saber a quién compartir tu palabra, Señor. Para poder conocer aquel corazón que tú has preparado, Señor, para que nosotros podamos compartir tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos nuestra nación, Señor. Y oramos, Señor, por aquellos que están enfermos, Señor. Por todos los que están enfermos, oramos, Señor. De manera especial oramos por Yomari Casa, Señor. Por su esposo Jorge, para que hagas un milagro sobrenatural en su vida, Señor. Y oramos por cada hermano de esta iglesia que está padeciendo algún tipo de enfermedad física, Señor. Oro por nuestra apreciada y querida hermana Maribel, Señor. Y por cada uno de los que estemos padeciendo algún tipo de enfermedad, Señor, oramos para ser sanados con el poder de tu palabra. Oramos por Delia, Señor, la esposa de nuestro hermano Vicente, Señor. Tú conoces lo que ella está padeciendo, Señor. Desaparece, Señor. Pulveriza, Señor, todo cálculo que esté dentro de ella, Señor. Que pueda ser evacuado por las vías que tú has diseñado para la evacuación, Señor. Pero que esta evacuación sea sin dolor, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Y anhelamos, Señor, anhelamos y sabemos y estamos seguros, Señor, que tú respondes a nuestro clamor, a el clamor de tu pueblo. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y que el Señor ponga paz en nosotros y en nuestra nación, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén.